Bienvenidas y bienvenidos a Infraestructura al Derecho, el podcast de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Luis Fernando Oliveros, socio de la firma Consultoría Contractual, experto en materia de contratación estatal, también en responsabilidad del Estado, y con el doctor Oliveros y con la doctora Daimi Fábregas, abogada senior de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, tendremos la oportunidad de conversar sobre asuntos de especial interés para la industria, en materia de contratación pública, en materia de responsabilidad contractual del Estado, recientes líneas jurisprudenciales, también decisiones arbitrales que van a resultar muy útiles para todos los juristas que trabajan en el sector infraestructura. Doctor Luis Fernando, un gusto contar con usted y mil gracias por acompañarnos en este podcast. Doctor Juan Carlos, doctora Dami, muy buena tarde. Agradecer esta maravillosa invitación que nos da la oportunidad para expresar algunas cosas que el gremio habla, pero que muy pocas veces tiene uno para poderlas exponer en forma amplificada. Y ante todo el agradecimiento y la admiración al equipo de trabajo de la Cámara Colombiana de Infraestructura, tal vez se lo he manifestado en varias ocasiones. Es maravillosa toda la labor que ustedes vienen haciendo por el gremio, un gremio tan importante para el país, tan jalonador de la infraestructura, y el equipo maravilloso de profesionales que hacen todo este tipo de eventos y difunden la idea y el pensamiento de lo que refiere a este sector tan importante de la economía. Mil gracias, doctor Luis Fernando. Y esto es gracias a ustedes, a los afiliados a la Cámara Colombiana de la Infraestructura, a su junta directiva, a su presidenta ejecutiva, la doctora María Consuelo Araujo, y por supuesto todos los compañeros que trabajan en la Cámara. Mil gracias, doctor Luis Fernando. Yo quisiera iniciar esta conversación entre los tres preguntando por su trayectoria profesional, doctor Luis Fernando. ¿Cómo surge Consultoría Contractual? ¿En qué año inicia esta importante firma para la contratación estatal y para analizar los asuntos de responsabilidad del Estado? Bueno, a veces no quisiera hablar de uno mismo, pero bueno, frente a este tipo de preguntas y para identificarnos un poco con el público y tener esa conexión, es contarles que Consultoría Contractual es una firma fundada por el doctor Eduardo Fonseca, uno de los pioneros del Estatuto General de la Contratación, un gran abogado, pero por sobre todo un extraordinario ser humano. Él la fundó en el año 88. En el año 1988 estamos próximos a cumplir 40 años de su fundación, y él tuvo una idea maravillosa, y era el de crear un kinder de expertos en obra pública que en ese entonces no se conocía. Era muy difícil, eran muy pocos los abogados o muy pocas las firmas que se dedicaban a este sector del derecho. Ellos, sin lugar a dudas, fue uno de los mentores de esta especialidad, de esta disciplina del derecho. Eran pocos los que trataban todo este tipo de problemáticas, muy pocos los abogados que en el país trataban este tipo de problemáticas, y empezó a integrar un grupo de jóvenes estudiantes que estaban terminando en su carrera, por sobre todo en la Universidad Externado de Colombia, de donde todos provenimos y donde él también provenía, y así se fue conformando el equipo jurídico de Consultoría Contractual. Empezamos en el primer escaño, como deben ser las cosas, desde lo más básico inicial, terminando cuarto año de Derecho en el externado. Me integré a la firma, empezamos a trabajar en el año 1997, luego de que me graduó estudió la especialización en servicios públicos domiciliarios, posteriormente la maestría en transporte, logística e infraestructura de la misma casa. Y tuvimos la buena suerte de contar con una socia que fue la doctora Patricia Mier Barros. Claro. Entonces mis mentores son Eduardo Fonseca Prado y Patricia Mier Barros. La doctora Patricia me invitó con su tremendos mentores en ese entonces, que eran los que se estaban inventando el derecho contractual, sobre todo en materia de concesiones, primera, segunda y tercera generación. Es correcto. Es esa generación maravillosa y de oro de este tema, de esta disciplina. Entonces la doctora Patricia me invita como profesor auxiliar de la Universidad de los Andes a asistirla en la cátedra. Luego en el Rosario ya me quedo como titular de la materia durante varios años, y fui titular durante varios años empleado en posgrado, y también en la especialización de Escuela de Negocios, de Injerencia de Proyectos, dictando y capacitando a los ingenieros en estas materias. Sí. Conferencista por parte de la Universidad de Rosario con varias entidades del Estado, capacitador enviado por la Escuela de Negocios y por la Facultad de Educación Continuada. Eso en el ámbito de la academia, y en el ámbito profesional, pues en nuestra organización, en nuestra firma,
llevando asuntos en materia de obra pública, concesiones, servicios públicos domiciliarios y todos estos temas asociados a esta área del derecho. Muy bien. Esa es más o menos nuestra corta trayectoria. Pues es una trayectoria bien importante, doctor Fernando. Muchas gracias. Y bueno, entremos en materia. Usted en los diferentes eventos que nos ha acompañado ha hecho unas reflexiones muy importantes sobre el rol de la Administración de Justicia en la garantía de los derechos contractuales de las empresas que están ejecutando proyectos de infraestructura en el país. ¿Cuál es el balance que usted tiene hoy sobre ese particular? Pues de mucho escepticismo, Yo creo que en este momento hay una crisis de la justicia contractual en Colombia. Creo que se ha tergiversado el sentido de lo que es y cómo nació y para qué nació la justicia del contencioso administrativo. Cuando veíamos cuál era el nacimiento y por qué el derecho administrativo se había escindido de otras áreas del derecho, como lo era el derecho constitucional, había una explicación muy básica y muy sencilla, y eso lo explico yo cuando edito la materia de acto administrativo, y era el de que debía existir una jurisdicción especializada para proteger al ciudadano del poder omnímodo del Estado. Y entonces, en las distintas áreas en las cuales en su actuación administrativa el Estado actuaba, pues se fueron especializando esas disciplinas de las cuales iba a tener conocimiento esa jurisdicción del contencioso administrativo, pero siempre con el mismo sentido: proteger al ciudadano de los desafueros de los agentes del Estado y de la administración pública. Pero en los últimos años, vienen siendo 20 años, viene consolidándose una posición de la justicia que es tremendamente lesiva de los derechos de los ciudadanos y tremendamente proteccionista de los intereses del Estado. Entonces, uno ve que existe una tensión entre dos intereses. El interés público, que lo tratan de colocar como algo mejor que el interés privado, que es el del ciudadano, el de particular, cuya constitución y cuyo derecho está para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Entonces, por un lado, el interés público, que es el de el cumplimiento de las finalidades estatales, la satisfacción de la necesidad pública, la prestación de servicio público, y por el otro, el de que ese que llamó la ley como colaborador para el cumplimiento de las finalidades estatales, simplemente pase una cosa con ella, es que le paguen el justo precio o precio real del mercado de su esfuerzo empresarial para colaborarle al Estado y que el Estado pueda cumplir con el sentido de su existencia. Eso se ha visto sacrificado en los últimos tiempos, tanto por decisiones del Consejo de Estado, de los jueces administrativos, y también, hay que decirlo, con respecto a los tribunales de arbitramiento, cuando menos en el orden nacional, los tribunales de arbitramiento del orden nacional, y por eso cada vez estamos viendo que están teniendo que recurrir a otras jurisdicciones porque no están encontrando justicia en el país. Se han emitido una serie de decisiones y se ha venido consolidando una jurisprudencia que, en mis términos, y lo hablo yo como docente, como profesional, no a título de la Cámara, no a título del gremio, sino lo que yo padezco en el día a día como consultor, como profesor, como abogado, en los distintos ámbitos, incluso como abogado de entidades estatales, se ha venido consolidando una jurisprudencia que es todo menos justicia contractual, es todo menos equidad contractual, es todo menos que el respeto de los derechos del contratista. Y con el pasar del tiempo se ha convertido en una jurisprudencia nugatoria de los derechos del contratista, que le ha hecho tremendo daño, irreparable por demás, a muchos agentes del mercado que han desaparecido del mercado porque no han podido recuperarse de esas decisiones que han sido dictadas en su contra y no han podido encontrar los mecanismos idóneos para que resulten compensados o indemnizados por su esfuerzo empresarial. Yo traía a manera de ejemplo de lo que ha ocurrido en estos últimos 20 años, las decisiones que en este sentido la jurisprudencia del Consejo de Estado ha venido consolidándose y que le han hecho perverso daño a la justicia contractual. Por ejemplo, el silencio interpretado como renuncia derivado de él los efectos de la transacción, cuando la ley civil y la ley comercial enseña que cuando se está condonando, cuando se está transigiendo, cuando se está renunciando, se exige que quien lo está haciendo exprese de manera precisa qué es lo que está transigiendo, qué es lo que está renunciando, a qué derecho
está renunciando, pues hasta ahora hay una postura correctiva que inicia ya el camino de volver por la senda del derecho. Durante 20 años se interpretó que el que guardara silencio cuando se firmaba un otro sin modificatorio, una suspensión, un reinicio, ya se entendía que estaba renunciando al derecho. Pero fíjense ustedes que era el criterio del juez, no porque la ley lo estuviera diciendo, porque la ley dice otra cosa absolutamente distinta. La asignación de los efectos de la responsabilidad del contratista con relación al cumplimiento del deber de planeación, haciendo que el contratista debe advertirlo y no formular propuesta, lo que subvierte el principio de legalidad que nada regula en este sentido al respecto. Innumerables son las disposiciones del Estatuto General de la Contratación, ratificadas por la Ley 150, ratificadas por la Ley 1682 en virtud del principio de maduración, que quien tiene la responsabilidad de planear el proyecto es el Estado colombiano. La jurisprudencia volcó esa responsabilidad para el contratista y es el contratista el que entra a responder por lo que hizo o no hizo o dejó de hacer el Estado, cuando el Estado tuvo la chequera, tuvo los profesionales, tuvo el tiempo suficiente y ellos pretenden que en un término de 20 días, un mes, el contratista les esté corrigiendo años y años de supuesta planeación. La ley dice una cosa muy distinta, y es que quien responde por la planeación, artículo 26 del Estatuto General de la Contratación, son las entidades del Estado y los agentes del Estado. Pues la jurisprudencia está interpretando que la responsabilidad es del contratista y que para que el contratista no sufra los efectos adversos de lo que pueda ocurrir en desarrollo del contrato por la indebida planeación, entonces no se presente, y con eso pretenden solucionar, y esa es la respuesta que el juez, en su criterio de justicia contractual, le está dando a los ciudadanos. El régimen jurídico de la causación de los intereses, innumerables sentencias diciendo que como hasta ahora se hace el reconocimiento, no tienen que por qué reconocerle intereses ni remuneratorios ni moratorios al contratista. Y esas sentencias se dictan 20 años pasado el tiempo de lo que ha sido el momento en que realmente le reconoció que fue el juez el de que le debían pagar algo que le debía, que se había causado en favor del contratista. La tergiversación del componente de los imprevistos de los costos indirectos, esto sí que le ha hecho daño a todos los contratistas del Estado. Todos habíamos entendido hasta el año 1998 que la I de la IU como componente de los costos indirectos era el riesgo del comerciante. No era el riesgo previsible, no era el riesgo imprevisible, sino el riesgo del comerciante. ¿Cuáles son los riesgos del comerciante? Se me varó una máquina, entraron los ladrones y me robaron, hubo una descarga de energía y entonces me quemó un par de máquinas y no sé qué, etcétera. Eso que yo no se lo puedo reclamar a mi cocontratante, pues ahí tengo un colchoncito que no me toca a mi administración, que es un rubro específico para otras cosas totalmente distintas. Y mi utilidad, que es mi esfuerzo empresarial, tengo un colchoncito respecto de vicisitudes propias o comunes de ese agente del mercado que se dedica a ejecutar obras. Empezaron a interpretar que eso era algo adicional de la utilidad que tenía el contratista, entonces que cualquier reclamo que tuviera el contratista tenía que ir contra esa ley, y solamente en el evento en que lograra él justificar que sí se había causado eso, ahora sí pueden reconocerle algo. El daño que esto le ha hecho al patrimonio de los contratistas ha sido inconmensurable. La justificación del actuar de los agentes del Estado y los interventores respecto al ejercicio de facultades o actuaciones sin respaldo legal o convencional. Lo primero que uno siempre trata de juzgar la actuación del Estado es, oiga, el funcionario, el agente del Estado, el interventor, actuó dentro de los cánones o dentro de los parámetros legales y convencionales. Es el contraste entre la conducta y lo que ellos podían hacer en virtud del principio de legalidad. Reconocemos que el principio de legalidad es los agentes del Estado solo pueden hacer lo que expresamente la ley les autoriza. Si la ley no los autoriza, ellos no lo pueden hacer. Pues hay una serie de decisiones, desafueros de parte de las interventorías, de parte de los agentes del Estado, sobre todo en procesos sancionatorios, en los cuales se están tomando decisiones que nada tienen que ver con la legalidad, y sin embargo, el esfuerzo interpretativo de la conducta que hace la jurisprudencia para justificarlos y con base en eso negar pretensiones de la demanda por reconocimiento o por nulidad de datos administrativos que hayan sido dictados en desarrollo de la gestión contractual del Estado. La aplicación oculta de la excepción de pleito enorme, las bajas condenas contra el Estado. Ustedes pueden ver en los últimos 10 años, las condenas contra el Estado en materia contractual no suben de 1.500 millones de pesos. ¿Cuándo las hay? ¿Cuándo las hay? Y sabemos nosotros las grandes sumas de dinero que como inversiones implica para el Estado hacer la infraestructura en un país. Las indemnizaciones y las compensaciones también
guardando las proporciones, se causan de la misma manera. Cuando un contratista acude es porque ha perdido mucho dinero haciendo las inversiones, terminando su obra, ejecutando el contrato. La definición de justificaciones y tesis para evitar el reconocimiento de los sobrecostos que ha padecido el contratista. Cada vez vemos la regla y la subregla y la subregla y la subregla para que algún juez algún día reconozca algo en favor del contratista. Nada de eso está escrito en la ley, nada de eso está escrito en los reglamentos. Simplemente el juez ese día se inventa una regla adicional para efectos de que se entienda que puede un contratista acudir ante su juez para reclamarle la indemnización o la compensación de un daño o perjuicio padecido. La justificación del abuso del poder sancionatorio del Estado, a pesar de acreditar que no existía justificación alguna para sancionar al contratista, por ejemplo, la no conclusión del objeto del contrato por el no pago, imponiéndole el deber al contratista de financiar el contrato sin que mediara obligación al respecto. Ha pasado mucho en este cuatrienio. La financiación de los contratos ha sido impresionante y las entidades del Estado pretende todos los días, uno como interventor, como contratista, enfrenta a funcionarios públicos que pretenden que la obra concluya sin que existan los recursos en caja. Y entonces lo que se está obligando es al contratista a asumir una obligación que jamás podía haber asumido en virtud de la naturaleza jurídica del contrato, celebrar un contrato de obra, o en virtud de una especialísima obligación que se haya incorporado dentro de su contenido, como sería la cofinanciación del Estado, para que al final o en algún tiempo que ellos lo digan, pero alguna tasa remuneratoria, cuando menos debiera existir, se obliga al contratista a que concluya la obra. Si no concluye la obra, lo caducan, le declaran incumplimiento el contrato, lo multan, etcétera, etcétera, porque culpan al contratista de la definanciación del proyecto. Lo peor de todo es que en aquellos contratos en donde por el acaso, o por la virtud, o porque contó con suerte el contratista, se incorpora alguna cláusula compromisoria para poder acudir a un juez más especializado, más rápido, más celero, pues lo que uno está encontrando es decisiones salomónicas para quedar bien con ambas partes y no inhabilitarse con el Estado. Recordemos esa persecución que inició en contra de los árbitros por parte en algún momento del gobierno nacional, la cual tenía que haber una calificación especial con relación a ciertos nombres de ciertas personas que sabía el Estado que no iban a salir condenadas. Y entonces la única manera de habilitar el de que pudieran conformar un panel era el que estuvieran inscritos en ese listado. Y entonces lo que uno obtiene no es verdadera justicia, sino una justicia en la que le da un poquito al uno, un poquito al otro, le niega parte de algo a uno y parte de algo al otro, y entonces usted no tiene verdadera justicia. Usted tiene una amalgama ahí de una decisión en la que algo te reconoce, pero no te reconocen lo que debe ser. Entendido, doctor Luis Fernando. El balance, eventualmente compartir también con usted y los que nos siguen en el podcast algunas, digamos, investigaciones que hemos hecho al interior de la Cámara con la doctora Daini y el equipo jurídico, en donde hemos visto algunas decisiones que han corregido algunos aspectos contractuales para bien de los contratistas, además del balance que usted amablemente nos presenta. Me voy a referir a algunos. Por ejemplo, la reciente línea jurisprudencial de la sección tercera que precisa la adecuada forma de pago de los servicios de interventoría, por ejemplo. Recuerda usted, doctor Luis Fernando, que en el gremio se ha comentado mucho el hecho de que a los servicios de interventoría se les condiciona el pago por la suerte del contrato principal, y entonces si tenemos un contrato de obra pública, si ese contrato de obra pública no avanza lo esperado, se castiga de alguna manera la remuneración del interventor. Nos parece que la línea jurisprudencial reciente del Consejo de Estado corrige eso para bien de los servicios de interventoría. También hemos identificado en la jurisprudencia del Consejo de Estado que se ha preservado la posibilidad de que las partes acudan a los mecanismos alternativos de solución de controversias si así han decidido pactarlo en los contratos. De alguna manera preservando el principio competence de los tribunales arbitrales para que decidan sobre su propia competencia, la habilitación de las partes a los árbitros. Hemos visto una tendencia muy clara en el Consejo de Estado en esa línea. Y tal vez también resaltar que en materia de riesgos, la jurisprudencia del Consejo de Estado, cada vez en el marco de proyectos tipo asociaciones público-privadas y concesión, resalta esa naturaleza financiera de estos contratos y entender que los aspectos técnicos financieros hacen parte
de la lógica de la ejecución de los proyectos. Y bueno, ahí tenemos un balance interesante, digamos, de temas que, como usted menciona, doctor Luis Fernando, preocupan al sector, otros que eventualmente hemos identificado desde el gremio que pueden ser unas oportunidades interesantes para la actividad contractual. Doctora Aime. No, bueno, doctor Luis Fernando, muy interesante todo el punto de vista que nos acaba de compartir. Y quiero resaltar algo que usted mencionó ahorita y hablaba sobre el justo precio del deber de planeación. Y creo que esta pregunta está muy relacionada con eso, porque usted que tiene la oportunidad de asesorar a contratistas de obra civil y de interventoría, a mí me gustaría preguntarle en términos muy generales, ¿cómo ve usted esa relación entre los presupuestos estimados y el valor pactado en los contratos frente a la asignación de riesgos, frente a las formas de pago, frente a la ocurrencia de esos eventos que escapan del control razonable de los contratistas? ¿De qué manera lo ve? El meollo o la almendra de la cuestión es esa. ¿Cómo surge y si surge el contrato, si origina el contrato de la relación jurídica dentro de esa dimensión, una de las dos dimensiones de lo que es la conmutatividad del contrato? Bueno, debemos recordar primero, ¿no? La naturaleza jurídica del contrato, otrora contrato administrativo, en el decreto 222, se le veía como un acto administrativo de carácter bilateral o concurrente, vale decir, la adherencia de la voluntad del acto administrativo del administrado. El concepto y el equilibrio económico y financiero del contrato del que se predicaba en aquel entonces era: usted está o hace parte de una relación subordinada, pero tranquilo, que el ejercicio de todas estas facultades unilaterales o exorbitantes, como se llamaban antiguamente, y el nombre primigenio luego lo cambiamos por excepcionalidad porque es paridad de partes, en ese entonces era: yo le garantizo a usted la forma en que usted no salga lesionado económicamente. Entonces, veía uno ese contrapeso entre el ejercicio de facultades unilaterales y exorbitantes con relación a que se le garantizaba al contratista que iba a obtener la contraprestación debida. Luego cambia esa dinámica conceptual de lo que es el derecho contractual. Nos colocamos más en lo que es el derecho privado, la figura del derecho privado, el contrato estatal, el régimen jurídico ubicado dentro del derecho privado, salvo explícitamente aquellas materias que se encuentran reguladas en el Estatuto General de la Contratación. Y el fundamento de todo eso era el principio de conmutatividad. Los contratos estatales son conmutativos y respecto de ellos se predica la equivalencia prestacional en esa primera dimensión de lo que es la conmutatividad. Su segunda dimensión, lo que es el rompimiento del equilibrio económico y financiero del contrato y cuáles son los remedios que legalmente deben aplicarse para ello. Hay una disposición importantísima, siempre que edito clases le saco todo el provecho a esa disposición, que es la contemplada en el numeral quinto del artículo 24 del Estatuto General de la Contratación, cuando en sus literales A, B y C le dicen: oiga, pague lo que realmente cuestan las cosas y la propuesta que usted formule debe ser con relación al costo de los bienes o servicios que usted va a entregar como prestación en favor de la entidad estatal. Y con relación a lo que en ese entonces no se conocía como riesgos tal cual como lo conocemos hoy en día, no como lo ocurría con el artículo numeral quinto del artículo 24 en el año 93, no se tenía esa percepción de estructuración del riesgo. Sí se hablaba mucho de planeación, pero no en cuanto al riesgo, sino planeación el de que entregue información suficiente, completa, fidedigna al contratista para que pueda ejecutar el contrato, y esa valoración de conmutatividad se hace con relación a lo que usted me informa. Esto vale 3,5 tal cual como usted me lo está informando. Si existe alguna alteración de carácter técnico, económico, jurídico con relación a lo que me está entregando, rompimiento del equilibrio económico y financiero del contrato, y venga, Tigo y amigo, nos sentamos a revisar las condiciones negociables para efectos de restablecer esas condiciones económicas, técnicas o jurídicas que se hayan variado o alterado. Empezamos a hablar sobre finales de los años 2006, 2007, sobre todo a propósito de un artículo muy interesante que en su momento se publica cuando se empieza a hablar de los riesgos. Ya veníamos hablando de riesgos con los contratos de concesión, pero no en materia de obra pública, no para el resto de los contratos estatales, sobre el año 2006, 2007, a propósito de una publicación de la autora, que fue superintendente de servicios públicos, la autora Uribe, y empieza todo ese régimen de regulación de riesgos. Y habían
unos parámetros legales contenidos en la ley importantísimos, que son los contemplados en el artículo, en el literal de E del numeral quinto. ¿Qué riesgos son posibles o no asumir desde esta perspectiva? Los contratistas del Estado no asumen riesgos de extensión ilimitada, obligaciones de extensión ilimitada o que pendan de la voluntad de su cocontratante, o riesgos que hagan relación a obligaciones de imposible cumplimiento. Esas cláusulas se encuentran contenidas ahí en el Estatuto General de la Contratación y son el marco normativo legal de orden público, además imperativos para efectos de que se estructuren nuestras matrices de riesgo. Pues bien, uno lo ve tanto en contratos de concesión muy importantísimos, recogidos en conceptos del COMPES muy importantísimos, como en cualquier contrato de cualquier municipio del país. El abuso en materia de estructuración de la matriz de riesgos y su indebida asignación. Todo pretende ser trasladar al contratista, desconociendo que cada vez que usted le traslada un riesgo al contratista, eso debe tener un equivalente económico. Entre más riesgos yo asuma, esto debe salir más caro, ¿no? Aquí no hay una equivalencia o un equilibrio en el entendimiento de ese concepto que debería ser tan básico como entender eso. Que entre más riesgos yo le asigne a mi cocontratante, más caro se convierte la contraprestación, más caro, porque yo debo tener un remanente económico que me permita afrontar el riesgo. Entonces, primero, planeación. Es del Estado, le corresponde al Estado. Se ha interpretado que el contratista también planea y que él es también responsable de si el Estado planea mal. Segundo, se asignan riesgos en forma indebida e inadecuada, incluso en materia legal, incluso en forma ilegal, perdón, porque se desconocen esos cánones contenidos en el literal A, B, C y D y E del numeral quinto del artículo 24. Tercero, no existe una compensación con relación a la traslación de riesgos. Luego se violenta el principio de conmutatividad. Y lo triste del asunto es que cuando usted solicita o pide en sus pretensiones de la demanda el de que se declaren nulos esos apartes del pliego de condiciones como acto administrativo y como base negocial, nulos esos apartes del contenido del negocio jurídico, sentencias en las que le dice el juez, ¿usted los aceptó? ¿Se entendió que los asumió? O sea, ese es el juicio de legalidad que están haciendo con relación a lo que una norma de orden público que regenta la gestión contractual del Estado, una norma imperativa, luego las partes no podemos disponer de ello. ¿Ese es el juicio de legalidad que me están haciendo? El de que como yo lo acepté y lo acepté siendo un derecho irrenunciable, de todas maneras asumo las consecuencias o las responsabilidades que se derivan de ello. En la maestría del externado hacíamos un ejercicio de hacer análisis sobre licitaciones públicas o contratos que celebrara cualquier municipio en cualquier parte del país, y es algo repetitivo. Y no existe enseñanza o reproche o repudio de la jurisprudencia respecto a este tipo de prácticas que no le entregan al contratista la posibilidad económica de poderlos afrontar, y cuando llegue y se concreta el riesgo, que es en las más de las veces, la única seguridad jurídica que hay es que el contratista tenga que asumir eso y quebrarse y enterrarse cuando acaece el hecho y las consecuencias sobrevinientes que de ellos se derivan. Doctor Fernando, a propósito de lo que menciona sobre el tema de asignación de riesgos, recuerdo, tengo muy presente unas decisiones arbitrales recientes de tribunales domésticos que han analizado el tema del riesgo geológico en el marco de las concesiones, y creo que allí se ha desarrollado una línea interesante de decisión en el sentido de que, como usted lo decía, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 80, numeral quinto, son ineficaces aquellas disposiciones que pretenden trasladarle el riesgo geológico y las consecuencias económicas y de plazo que pueda generar esa desviación en el contrato al contratista de manera ilimitada. Y ha sido una discusión que se ha tenido tradicionalmente en el gremio, por supuesto, tanto con los documentos de política pública como con la estructuración de las cláusulas. Y estas decisiones creo que para bien han venido aclarando el asunto, y también
decisiones de tribunales domésticos, tribunales arbitrales domésticos, que han entendido una adecuada distribución de riesgos entre el Estado y el contratista a partir de circunstancias que no eran previsibles en el contrato y que desde esa perspectiva no se puede entender como una contingencia que haya sido absorbida por el contratista. También la posibilidad de que incluso en el marco de iniciativas privadas, de asociaciones público-privadas, en donde la adjudicación se hace bajo la condición de que el contratista no haya solicitado desembolso de recursos públicos, por riesgos retenidos por el Estado, por ejemplo, en diferenciales de tarifas de peaje, en el evento en que eso ocurre, tiene la obligación el Estado de restablecer el equilibrio económico justamente a través del desembolso de recursos públicos, que era un tema que analizábamos recientemente, doctor Luis Fernando, también en la Cámara con el equipo jurídico. Doctor Aime. Bueno, doctor Luis Fernando, también me gustaría conocer su visión respecto a un tema muy interesante es el papel de las decisiones judiciales y arbitrales en la contratación estatal. Y lo digo porque usualmente estas decisiones suelen tener un alcance que trasciende el caso puntual y específico y empieza a tener implicaciones en cómo se van entendiendo las relaciones contractuales hacia el futuro. En ese sentido, a nosotros nos gustaría conocer qué papel considera usted que tienen esas decisiones judiciales y arbitrales en la construcción de la seguridad jurídica de la contratación estatal. Importantísimo lo que señalas, porque fíjate tú que desde el punto de vista profesional, quienes ejercemos el derecho, esta noble profesión, lo que uno espera de las decisiones judiciales es que sean el parámetro de enseñanza, ese sentido y esa función pedagógica que tiene en la sociedad, ese acto jurídico tan importante y tan relevante. Y es que si alguien acude a su juez reclamándole la protección o la garantía de un derecho, es qué tiene que decir o qué debe decir el juez para efectos de que, con ese efecto civilizador de mejoramiento de la sociedad, las conductas de la sociedad cambien, ¿no? Entonces, no solamente ese sentido pedagógico de enseñanza, de decir cuál es el derecho aplicable y cómo debe aplicarse ese derecho, sino el reproche, el repudio a las conductas que hayan tenido las partes en una relación jurídica para efectos de que la sociedad tenga enseñanza, para efectos de que nosotros como sociedad avancemos, como civilización avancemos y cada día seamos mejores. Porque además, como bien lo señalas, el sustrato de todas esas interpretaciones y todas esas decisiones, pues evidentemente van a nutrir, a alimentar o retroalimentar la manera de cómo deben confeccionarse las bases negociales y los contratos. Esas enseñanzas que nos dejan, el de que cada vez sea menos leonino, menos abusivo, menos potestativo la actuación de una de las partes, de uno de los cocontratantes, y cada vez nos ubiquemos más en un plano de verdadera igualdad, en un plano de verdadero equilibrio, de verdadera ecuanimidad, de verdadera justicia. Doctor Fernando, ahora analizando el asunto desde la perspectiva del contratista, que también asume unos deberes y unas responsabilidades, y tal vez enfocándolo en la gestión del riesgo contractual, ¿cuál es su opinión sobre las herramientas con las que podría contar un contratista para hacer una adecuada gestión de riesgos cuando ya está definido y en lo posible adecuadamente esa asignación en los contratos? Ese es un tema importantísimo, el de que los agentes del Estado y en una economía de mercado, todo funciona con señales. ¿Cuál es la señal que emite uno u otro sector, uno u otro agente del mercado, uno u otro agente del Estado? ¿Qué lectura le deben dar los particulares para, en consonancia con ellos, tener una respuesta? Por supuesto, en el sentido de salvaguarda personal, saber qué es lo que yo debo hacer para proteger mi patrimonio y para eludir o evitar los efectos de la ocurrencia del riesgo y que me afecten en lo menos posible si es que quiero seguir metido en este ámbito, ¿cierto? Y entendiendo que este tipo de decisiones lo que están haciendo es proteger más los intereses del Estado que el contratista,
y las graves afectaciones que tiene este tipo de decisiones, de que sigue generando más corrupción, seguimos en una espiral de círculo vicioso en el que no mejoramos como sociedad, no mejora la gestión pública, no mejora la gestión contractual del Estado, pues evidentemente los agentes del mercado tienen que darle lectura a esa situación y si pretenden seguir en este sector deben tomar ciertas decisiones que en principio van a generar como reacción de su cocontratante, del interventor de la entidad contratante, posturas de presión, pero que deben mantenerse ellos porque están dándole aplicabilidad a la legalidad de su conducta. Y como lo había escrito, por ejemplo, en tratándose de qué pasa con relación con un contrato que haya sido indebidamente planeado y que se vea que está plagado de errores, ¿qué es lo que debe hacer un contratista? Nunca suscribir el acta de inicio, nunca iniciar la obra, hasta tanto estén resueltas todas las problemáticas de orden técnico, económico y jurídico. Se le va a venir la interventoría, se le va a venir la entidad diciéndole que lo hace o lo multamos o lo caducamos. Háganlo, háganlo. Pero ya hay importantes decisiones que al respecto han reprendido o reprochado al contratista de que no pueda, por ejemplo, cobrar una mayor permanencia en obra o una improductividad, porque él sabía que ese contrato tenía esas problemáticas y debió esperarse a que iniciara, antes de iniciar, a que quedaran resueltas. Entonces, algo fundamental en materia de obra es no dar inicio a las actividades de obra hasta tanto todo esté perfectamente resuelto. Hasta tanto la entidad acabe de planear el contrato que dijo que tenía planeado y que por eso podía abrir el proceso de selección. Yo tengo aquí una serie, un listado de ese tipo de salvaguardas que pueden tomar en virtud del principio de legalidad los contratistas del Estado para protegerse y para evitar que estos abusos o estos desafueros, que luego no van a ser reconocidos por el juez, les ayuden algo a mitigar los efectos a sus patrimonios. En la etapa de formación del contrato, evidenciar por escrito los apartes ilegales de las bases negociables y exigir su cambio en virtud del principio de legalidad. Dejar esa constancia. Presentar la propuesta donde todo quede perfectamente planeado en lo que le corresponde al contratista. Algo importantísimo, por ejemplo, en materia de obra, la estrategia constructiva es fundamental. Es lo primero que yo le digo a los clientes. Ustedes dejaron perfectamente decantada su estrategia constructiva para efectos de decir, señor, aquí se alteró algo, usted me incumplió esto o aquello y mire los efectos de la modificación de la estrategia constructiva en términos de mayor prevalencia en obra, improductividad, aceleración, etcétera, etcétera. Decantados perfectamente o discriminados por parte del contratista los procesos constructivos, las calidades, las programaciones, el personal que iba a vincular al proyecto para efectos de que sobre el evento en que exista una improductividad él tenga cómo demostrar que sí, que se causó el daño y que estaba justificada su reclamación. No iniciar las obras, como lo decíamos antes, de que toda la problemática se encuentre perfectamente resuelta. No iniciar obras sin estar seguros de la correcta calidad de los diseños. No acceder a iniciar actividades sin contar con los licenciamientos y permisos dispuestos por la ley, porque están en una situación de imposibilidad jurídica. ¿Cuántos contratos inician sin que hayan obtenido la totalidad de los permisos y licencias y luego al contratista que porque hizo algo contra derechos, si es que fue inducido o forzado por parte de la entidad o la interventoría a que lo hiciese así? No admitir la imposición de ejecutar actividades no pactadas, imposibilidad física, imposibilidad jurídica, punto. Lo que no esté pactado, no lo ejecute. Si tiene que paralizar la obra, está avalada la posición del contratista para efectos de que no ejecute las actividades y no siga adelante el contrato hasta tanto no esté pactada la actividad. Está en una situación de imposibilidad física, está en una situación de imposibilidad jurídica. En tratándose de un contrato pactado en la modalidad de precio global, importantísimo, no admitir ningún cambio sin revisión del valor del contrato y todo cambio debe generar la revisión de las condiciones negociales. No convenir contratos en la modalidad llave en mano a precio global o una vez se definan los diseños, revisar las condiciones del valor antes de iniciar las obras. Se ha convertido la indebida interpretación de lo que es un contrato llave en mano a precio global en que es un cheque en blanco que el contratista extiende en favor de la entidad para que de ahí cualquier cosa y todo lo que valga lo tiene que asumir el peculio contratista cuando sabemos todos que la modalidad del precio global solamente se puede pactar cuando yo conozco las intimidades
más profundas técnicas del proyecto que me permiten a decir, esto vale 3,5 porque el conocimiento técnico y la profundidad de la información técnica que usted me está entregando me da posibilidad de decirle que eso no cuesta más. Puedo dejarlo por escrito y responder toda comunicación en forma contundente y clara. Registrar todo lo que expresen co-contratante, interventoría o contratista. Denunciar cualquier indebida presión o proposición que formulen los intervinientes en la relación. No acceder a las presiones indebidas de los funcionarios. No acceder a ejecutar obras respecto de las cuales tengan reservas en cuanto a calidad de los diseños. Y si presionan su ejecución, interventoría o entidad, que la ordenen por escrito. ¿Cuántas veces se enfrenta uno a la situación de que por una indebida interpretación técnica pretenden presionar al contratista cuando el contratista tiene perfecto criterio formado de que es un error ejecutar la obra de esa manera? Y la interventoría dice, lo multo, lo caduco, declaro incumplimiento del contrato, etcétera, etcétera. Los funcionarios haciendo presión en ese mismo sentido. Y muchas veces se echan para atrás cuando le dicen, mire, yo lo ejecuto si usted me da la orden por escrito. Y ahí se echan para atrás porque saben que se vuelca la responsabilidad en contra de ellos. Cuando se concreten 2 meses sin pago, suspender actividades. Importantísimo. Los contratistas del Estado no tienen que por qué financiar o cofinanciar el contrato. Ya se había hablado la posición, por lo menos por parte de la Sala de Consulta de Servicio Civil, de que el contratista, si no tiene la obligación de cofinanciar, una vez lleven 2 o 3 meses el impago, pueden suspender las actividades y no lo pueden hacer absolutamente nada. Cobrar intereses moratorios por pago tardío de la contraprestación. ¿Cuántas veces se les demoran? 6, 7, 8 meses. Tengo contratos con los países donde les deben más de 1 año las facturas a los contratistas y los contratistas, con tal de que le paguen arrodillándose, reciben el dinero con intereses moratorios porque eso va a generar un efecto de que es un detenimiento patrimonial, van a venir a investigar a los funcionarios y eso va a empezar a corregir la conducta de los funcionarios, de las tesorerías, de que tienen que hacer lo que sea para cumplir la principalísima obligación es que me paguen la contraprestación de forma oportuna y completa. Mil gracias, doctor Luis Fernando. Usted hace un balance desde la experiencia, desde el día a día, de lo que ocurre en materia de obra pública, en materia de concesiones, en materia de interventoría, y ese llamado que usted hace en esta última reflexión a un respeto mutuo entre las entidades contratantes y los contratistas, unas relaciones contractuales cada vez más armoniosas, un llamado interesante desde la experiencia que usted tiene. Mil gracias, doctor Luis Fernando, nuevamente por habernos acompañado. Maravilloso por ese espacio, muy, muy interesante, muy importante, que este tipo de quejas que tenemos en el gremio se puedan amplificar por este tipo de instrumentos, este tipo de mecanismos. Gracias, doctor. Muchas gracias. A usted, doctora. Gracias.